Pues bienvenidos todos, bienvenidos los que están en redes sociales. La verdad que para mí es un honor y un gusto tener la voluntad, la buena voluntad de tantas personas para trabajar hoy en este ciclo de conferencias. Cristina particularmente ha sido alguien que es mi amiga, que me ha acompañado desde el 2013, ¿no? Desde el segundo ciclo de conferencias para padres que hicimos. Cris me hizo el favor de acompañarnos y ahí tuvimos un boom. La primera vez que tuvimos un ciclo tuvimos 400 personas. Cuando estuvo Cristina fueron 500 y después tuvimos otro en el Parque Naucali que tuvimos 1200. Y bueno, hoy a lo mejor el día, la hora, no tenemos esta audiencia ahorita aquí, pero sabemos que podemos seguir en las redes comunicando, acercando esta información, que ese es el real sentido de valor para mí, que tengamos como esta oportunidad de informar a la gente, particularmente el tema de la impunidad, que me alegra mucho que Cristina haya aceptado esta invitación, porque nos va a dar ideas muy, muy valiosas para ver qué hacemos con los hijos, qué hacemos con esos chicos que de pronto están viviendo un mundo que la impunidad es tan fácil, tan sencilla, todo el mundo cree que es fácil. Vivimos una época que se llama la modernidad líquida. Y esta situación genera que estemos en una dinámica en la que todo se mueve mucho. Hay cambios radicales, lo moderno que se tiene que destruir para convertir la posmodernidad. Bauman dice que no hay todavía posmodernidad, que estamos en la transición de lo moderno a la posmodernidad. Y bueno, espero que este cambio que aquí mismo estamos viviéndolo, pues ayudemos a entenderlo y a enfrentarlo de una manera muy positiva. Pues Cris, te paso el micrófono. Por ahí, chicos, necesito un micrófono. Ah, perfecto, gracias. Ah, mi veros, por favor. Maestra Cristina Jáuregui, licenciada en Historia y Pedagogía, psicoterapeuta humanista, individual y de pareja por más de 20 años, conferencista internacional y tallerista, mujer del año 2011, conductora de Diálogos en Confianza de Canal 11 desde 2008, autora del libro Ya basta, acabemos con el bullying, invitada experta en varios medios de comunicación, forma parte del grupo internacional Understood.org, especializado en niños y niñas con problemas de aprendizaje con sede en Nueva York, Estados Unidos. Fundadora y directora general de la Asociación Código Felicidad, AC. En el 2012 fue embajadora de la salud, nombrada por Salomón Chertorovsky, exsecretario de Salud de México. En 2024 le otorgaron el doctorado honoris causa por su trayectoria profesional y su labor a favor de la salud mental y emocional. Hoy nos presenta la primera ponencia titulada Impacto de la impunidad en la salud mental de niños y jóvenes. Estrategias para la resiliencia y el cambio. Démosle un fuerte aplauso. Bienvenida, Cristina Jáuregui. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los que están también ahí en redes sociales. A Miguel Ángel, pues un profundo agradecimiento. Somos amigos, como él dijo, ya desde hace muchísimo tiempo. Los dos hemos crecido juntos en Diálogos, la verdad. Diálogos ha sido un espacio que nos ha visto crecer a los dos de diferente manera, pero paralelamente, porque pues hemos estado justamente preocupados en los mismos temas, ¿no? Y eso ha sido interesantísimo y hemos ido caminando pues muy paralelamente conforme yo creo que la vida, en los tiempos nos van exigiendo poner atención en otras áreas, ¿no? Empezamos solamente viendo niños, adolescentes, etcétera, y de repente todos estos temas que se van cruzando en nuestro día a día para tener que poner atención porque los tiempos van cambiando, nuestros adolescentes van cambiando, el mundo va cambiando y tenemos que estar como pendientes de todas estas cosas que se van generando y van siendo importantes de ponerle atención, ¿no? Entonces, bueno, pues esta no es la excepción con este ciclo de conferencias que me parece una labor loable que hace Miguel Ángel y todo el equipo de Iscalti para poder, pues, que tengamos acceso a diferentes ponentes, a diferentes ideas, que finalmente lo que nosotros queremos, yo creo que igual que Miguel Ángel, es pues un mundo mejor,
¿no? Dejar como nuestra semillita, porque tenemos muy claramente, tenemos muy claro la responsabilidad que nosotros tenemos, no solo como comunicadores, sino como seres humanos que habitamos este planeta. Nada más, así de sencillo, ¿no? ¿Qué les parece? No, hombre, a todos nos adecuamos, ese es el punto. Eso es lo más importante, yo creo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hoy estamos platicando, espérenme tantito, estamos platicando de, o sea, el título me pareció como un título de toda esta serie de conferencias muy importante en este momento. Me parece que es un momento histórico de una coyuntura fundamental en la cual, pues bueno, sí hemos estado escuchando muchísimo sobre la impunidad. Lo hemos escuchado a muchísimos, yo creo que me voy a quedar aquí, estoy más cómoda. Así. Gracias. Lo hemos escuchado a muchísimos niveles, ¿no? Y justamente ahorita que estamos en este cambio de gobierno, creo que también, ¿no? Y en este cambio de régimen, también, o sea, de estos 6 años atrás. Y ahorita, para mí, sí quiero compartirles que hay algo que me preocupa muchísimo, 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 y es pues que tengamos una presidenta mujer y que no la respetemos como debemos de respetarla. Y a veces mi familia se enoja conmigo porque me dicen, solo por ser mujer, pues sí, solo por ser mujer, tenemos que ser sororas y darle una oportunidad, pero al mismo tiempo lo que más me preocupa es justamente este tema de la impunidad, ¿no? O sea, cómo vivimos en un espacio, en un país, en una sociedad, en un sistema donde realmente lo vemos todos los días y yo espero que esto cambie y que de veras seamos las mujeres las que impulsamos este cambio más fuerte que nunca de no dejar pasar la impunidad, ¿no? ¿Qué es esto de la impunidad? Y cuando Miguel Ángel me invitó, y yo sé que está orientado a padres, me pareció una oportunidad de oro porque yo estoy convencida que la educación es lo que salva al mundo. Y también estoy convencida que la educación, nosotros empezamos en casa. La educación se empieza en el hogar, con cualquier tipo de familia, cualquier tipo, esté integrada como esté integrada. Un solo ser humano con su mascota ya es una familia. Y a partir de un solo ser humano con su mascota ya puede empezar a pensar en convertirse en una mejor versión de sí mismo. Y una de las cosas que hay que ubicar es justamente esto de cómo ser íntegro, a pesar de que vivimos en un mundo en el que la impunidad es lo que está marcando como la tendencia y cómo hacerle para que nosotros podamos poner la atención en qué es esto de la impunidad, de qué estamos hablando y por qué sí nos atañe a todos y a cada uno de nosotros y por qué desde nuestras casas, de veras desde nuestras casas, nosotros podemos hacer la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía a Miguel Ángel, como ustedes escucharon, pues una de las líneas que más he trabajado es justamente todo esto que tiene que ver con la salud mental y la salud emocional. Esa es la línea que yo trabajo todo el tiempo. Soy terapeuta de tiempo completo y aparte, bueno, pues estoy en diálogos que me encanta, por supuesto, pero realmente a lo que me dedico es el tema de salud mental y emocional. Ese es mi tema, ¿no? Entonces, me parecía como muy importante este, hablar de este tema con todos ustedes. Entonces, la titulé El impacto de la impunidad en la salud mental de niños y jóvenes y sobre todo las estrategias para la resiliencia y el cambio, que me parece fundamental tener como estas herramientas, pero primero ver, bueno, pues qué es lo que sucede a nivel mental cuando vivimos en un mundo de impunidad, ¿no? A mí me gustaría preguntarles si ustedes tienen alguna definición de lo que es integridad. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la integridad? Cuando dices, esa persona es una persona íntegra. ¿Alguien que levante la mano? Alguien apegado. Ajá. Sí, no sé si me escucharon. Sí, alguien Alguien apegado. apegado a sus valores. Sí, Es está una padre que persona lo digas en el micrófono para que te Sí. vean los de redes sociales. Ok. Sí, una persona íntegra para mí es alguien que se apega a sus valores. Ujú. Claro, una persona que se apega a sus valores. ¿Alguna otra idea? Alguien congruente Alguien con, congruente. con lo que hace y con lo que dice. Exactamente, sí.
A mí hay una definición que me encanta y se los voy a decir. Una persona íntegra es una persona que hace lo que tiene que hacer a pesar de que nadie lo está viendo. Eso es ser una persona íntegra. Porque yo puedo tratar de ser íntegro en público, ¿no? Y que todo el mundo me vea. Pero ¿qué pasa cuando nadie me está viendo? ¿Cómo sé que soy una persona íntegra? Cuando yo hago lo que tengo que hacer a pesar de que nadie me está viendo. Y hay un ejemplo que me encanta poner de integridad, que es una película hace muchos años de, creo que era Denzel Washington o Smith, no recuerdo cuál de los dos, pero están platicando de la historia de de golf, un jugador de golf. Está en un torneo y no sé si saben, pero cada movimiento del swing que toque la pelotita, o sea, cada movimiento de los palos del golf que toque la pelotita es un punto, ¿no? Y ganan por el que tenga menos puntos para llevar la pelotita al hoyito de golf, ¿no? Y entonces hay una escena que es impresionante porque él está parado y está haciendo el swing para hacer como el ejercicio de pegarle a la pelota y llega el palo y le pega, pero así 1 milímetro a la pelota, ¿no? Y nadie lo ve más que el que está enfrente de él, que es su coach, y él, que sabe que se movió tantito, aunque no se cayó del tee, ¿no? De la cosita donde lo detiene. Entonces lo voltea a ver y levanta el palo. Y entonces el cuate su coach le dice, no, nadie te vio, ¿no? Y él se la queda viendo y le dice, yo lo sé. No importa que nadie me haya visto, yo lo sé. Y entonces levanta y dice, es un punto, ¿no? Y entonces a mí, ahorita se me pone chinita la piel porque digo, wow, ¿no? O sea, eso es la integridad. Eso es la integridad, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de impunidad, ¿no? O sea, ¿cómo ser íntegros en un mundo que está lleno de impunidad, ¿no? Entonces, bueno, les puse esta introducción. La impunidad se manifiesta como la falta de castigo para quien comete infracción, ¿no? Afectando gravemente la salud mental de los niños y de los jóvenes, que esto es lo que nos interesa muchísimo. O sea, vivimos todo el tiempo siendo testigos y otra vez de personas que cometen actos que no están que no van de acuerdo con lo que nosotros consideramos que es correcto. Pero no solo consideramos que es correcto porque un día me levanté y lo pensé. O sea, nosotros tenemos mucho tiempo viviendo en este planeta, pero antes de nosotros vivieron muchos más y antes de nosotros se pusieron de acuerdo y nos seguimos poniendo de acuerdo en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas no. O sea, y para eso, por ejemplo, tenemos algo que es muy importante como los derechos humanos, ¿no? Tenemos algo que es muy importante como los valores universales, que podemos nosotros darnos cuenta que si rompemos alguna de esas cosas, si robamos, si matamos, si cometemos alguna situación que esté equivocada, bueno, pues hay una consecuencia. ¿Qué es la impunidad? Que a pesar de que sabemos que se está cometiendo un delito, que está haciendo algo que no es correcto, no se le castiga. Y si ustedes se fijan esto después, por supuesto que lo transportamos a nuestros hogares. O sea, nosotros hemos estado inmersos en una sociedad ya desde hace algunos años donde yo considero que somos como los sándwiches. Fuimos regañados por nuestros papás y ahora somos regañados por nuestros hijos. Y nosotros, los que estamos en medio, que somos una gran generación, no asumimos las consecuencias, o sea, no hacemos que ellos asuman las consecuencias de los actos que están cometiendo equivocadamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? ¿Qué pasa cuando yo, como papá, como mamá, como alguien que está al frente de una escuela o alguien que está al frente de un grupo, no pongo orden y no digo, esta es la consecuencia de un acto que tú elegiste hacer? ¿Qué es lo que sucede a nivel de salud mental? Eso es bien importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto actual de los niños y los jóvenes, no? En muchos, ahorita, los niños, los jóvenes son testigos de mucha violencia. Son testigos de muchísimas cosas que están sucediendo como la delincuencia, está
toda la delincuencia que estamos viendo en todos lados, que se estará reflejando en los programas de televisión, en el noticiero, en lo cotidiano, en las casas, en las redes sociales lo ven, no hay como una consecuencia inmediata de esto que está sucediendo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque todos fuimos testigos, bueno, no sé si saben, pero ayer le dieron fue ayer, a García Luna, ¿no? Dieron la sentencia a García Luna. Y se hablaba y se decía que por los delitos que había cometido, yo la verdad no tengo idea, ¿eh? No sé qué hizo, no soy testigo, no soy juez, no soy nada. Yo solo sé que habían dicho que la sentencia iba a ser de por vida, ¿no? Esa era una de las cosas que sucedió. Resulta que le dieron 38 años, terribles, ¿eh? Se me hace terrorífico, o sea, horrible. Pero habían dicho cadena perpetua, ¿no? Entonces ayer me hizo pensar, dije, híjole, aquí estamos hablando tal vez de esto, ¿no? De un poco de la impunidad. O sea, los castigos, ¿quién los marca? ¿Son justos o no son justos, no? ¿De veras se está haciendo lo que se tiene que hacer? ¿Se está marcando lo que la gente o el niño o la niña o el adulto tiene que hacer? Por ejemplo, lo que vimos en redes sociales hace poco también, que todos lo vimos, este papá que entró a una escuela y hizo que se hincara a una maestra. Terrible, ¿no? Y estaba su hijo ahí al lado. Y entonces, ¿qué es lo que está viendo ese niño? O sea, ¿cuál es el ejemplo que está viendo? Y de esto estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando de todos estos ejemplos cotidianos que nuestros hijos están siendo testigos. Y entonces, qué es lo que está afectando a nivel de salud mental? ¿Cómo le afecta a nivel de salud mental a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros jóvenes, sobre todo, ¿no? La impunidad. Y bueno, está generando grandes trastornos de ansiedad, depresión y estrés. En los que nos dedicamos al tema de la salud mental, estamos viendo que las estadísticas son terribles en cuanto, por ejemplo, a los suicidios. Estamos en jóvenes, en niños, estamos viendo que los chavitos con depresión, antes estábamos hablando que eran en la adolescencia, ahora estamos hablando de que es inclusive cuando son chiquititos, estamos hablando de niños de 6, 7 años, 8 años, que ya están siendo diagnosticados con depresión. Pues imagínense qué es lo que estamos produciendo, qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se traducen? O sea, ¿cómo puedo yo darme cuenta si está sucediendo en mi familia o no? Pues estos cambios, ¿no? Cambios en el comportamiento. De repente empezamos a ver a los niños que están irritables, que están como llorando mucho, que no duermen, que no están rindiendo en la escuela, ¿no? Mi libro se llama Ya basta, acabemos con el bullying, y lo que estamos viendo también es, bueno, pues mucho bullying. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? El estudio que yo hice sobre el bullying nos estaba arrojando y reflejando que la gente o los niños que lo están haciendo son niños que nos están gritando auxilio. El que lo está haciendo, el que está violentando, está gritando auxilio. Algo me está pasando, no sé cómo interpretarlo, no sé cómo en mi cuerpo acomodarlo y entonces estoy siendo violento. Imagínense qué terrible eso, ¿no? Entonces, bueno, afecta el sueño, afecta la calidad de vida de ese niño. Imagínense de todos los que estamos alrededor, de todas esas familias, pero aparte sus hermanos, sus hermanas, sus padres. Y muchas veces en México, acuérdense que somos familias extendidas, entonces viven con los abuelos, los tíos, los primos, etcétera. O sea, es un tema bastante grave, ¿no? Entonces, abordar la impunidad es esencial para nosotros y las nuevas generaciones. O sea, de veras decir, yo ya no puedo dejar pasar esto, ya no lo puedo dejar pasar. Y una de las cosas que también he visto de por qué lo estamos dejando pasar es que como nosotros tenemos esta idea de que tenemos que ser amigos de nuestros hijos, pues tal vez yo a mi amigo, pues sí le dejo pasar algunas cosas, pero a mi hijo no debería, porque mi hijo, yo soy y mi hija, soy la única guía que tienen, soy la única mamá que existe. Soy la única que les puede decir, oye, esto está bien y esto está mal. Pero una amiga, pues una amiga hasta a veces se vuelve cómplice contigo, ¿no? Entonces, fíjense qué difícil está eso. Entonces, bueno, ¿cuáles son las consecuencias emocionales? Las consecuencias emocionales de la impunidad, pues constante sensación de inseguridad,
desconfianza hacia los adultos, ¿no? Porque una persona que me dice te voy a castigar, pero no me castiga, pues a mí me hace sentir que no hay seguridad ahí. Entonces hay desconfianza en los adultos, ¿no? Y esto a menudo se traduce en aislamiento y por supuesto se traduce en conflicto, no solo con sus pares, no solo con sus papás, sino con sus pares. O sea, estamos criando niños y niñas que no se están sintiendo seguras y seguros, que no saben por qué camino es el que tienen que caminar. Y todo esto que les digo es un tema de salud mental. Lo que es bien importante decir es, acuérdense que la salud mental, a partir de la pandemia, nos dimos cuenta que no estamos hablando de enfermedad. Estamos hablando de algo, o sea, de una situación que tiene que ver, sí, con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y que tiene diferentes grados y que abarca muchísimas de mis acciones, de mis pensamientos, etcétera. Pero no necesariamente tengo que decir estoy enfermo, simplemente me está afectando mi salud mental, mi forma de pararme en el mundo, en el bienestar. Y eso es bien importante entender. ¿Cuáles son las consecuencias y los efectos a largo plazo? Bueno, pues la exposición a la impunidad puede llevar a trastornos mentales crónicos, como el trastorno de estrés postraumático. Esto impacta la capacidad del individuo para llevar una vida sana y productiva, por supuesto, ¿no? Y también volviendo al tema de las redes sociales que son tan importantes y nos dan tanta información actualmente, o sea, más bien como Internet, entrando a todas estas noticias, fíjense lo que hemos estado viendo y perdón que me incline al tema de mujeres, pero es un tema importante, ¿no? Ahorita en Oaxaca lleva 12 días desaparecida una mujer que levantó la mano y dijo que algo estaba mal, que había impunidad. Ajá. Es una defensora de derechos humanos. La secuestraron a ella y secuestraron a su marido. Llevan 12 días desaparecidos en Oaxaca. Ajá. Solo porque levantó la mano y dijo, oigan, esto está mal. Oigan, aquí ha habido impunidad. Oigan, esta persona no fue castigada como debería haber sido castigada. Fue lo único que dijo. O sea, si lo traducimos, fue lo único que dijo. Y por eso la secuestraron y tenemos pánico de que le hayan hecho algo a ella y a su marido hace 12 días. O sea, imagínense, es terrible, ¿no? Entonces, a largo plazo, ¿qué es lo que sucede? O sea, que a largo plazo nosotros vamos a tener a personas, a hombres y a mujeres caminando por las calles con una certeza absoluta de que pueden hacer lo que quieran y se pueden salir con la suya, porque no les enseñamos lo contrario. Entonces, ahorita son cosas que suceden en la casa, ¿no? O sea, tal vez no lavaste los platos, tal vez no hiciste tu cama, tal vez no pasaste las calificaciones, tal vez no me obedeciste en algo y no pasó nada. Eso es impunidad, no pasó nada, ¿no? Y entonces yo voy creciendo y acuérdense que en nuestros hogares es donde recibimos toda la primera información. Entonces yo voy creciendo y voy por el mundo diciendo, no pasa nada, no pasa nada. Y entonces, pues después mis actos van siendo más graves cada vez, porque no hay nadie que me ponga un alto. Nadie que me ponga un alto. Y entonces estamos hablando pues, de narcotráfico, estamos hablando de todos los criminales que están caminando por las calles, pero también de personas comunes y corrientes como todos nosotros, que a veces hacemos cosas que no tendríamos que hacer, pasarnos un alto, no pagar una multa, ¿no? O dar mordida para que entonces me dejen ir. Todo eso es impunidad. Y lo hacemos pensando que es correcto. Pues claro, pues imagínense. Ahora, les quiero decir, es que hay chiquitinas por ahí, pero o sea, ¿qué pasa en estas fechas? ¿No? De repente te dicen, si no te portas bien, el niño Dios, Santa Claus o los Reyes Magos, el que llegue a tu casa, no te va a traer regalo. ¿Y qué pasa? Llega la época de Navidad, llega la época de los Reyes Magos y del niño Dios, ¿y qué pasa? Les traen regalos. ¿No? Y después encontramos a una persona que llega y dice, oiga, yo quiero ir a París. Ah, pues muy bien. ¿Cuánto cuesta el boleto? No, pues el boleto cuesta 30,000 pesos ir a París. Ay, no, yo quiero que me cobre como lo que cobra para ir a Huatulco, pero quiero ir a París.
Y entonces dices, pero, ¿por qué se te ocurre esa idea? Pues si de niño me lo enseñaron. De niño me lo enseñaron cada año, y ese es solo un ejemplo, o sea, cada año, ¿no? Entonces imagínense, entonces por supuesto pues que eso sucede, ¿no? Imagínenselo en gran escala. Ujú. Puedo hacer lo que sea y nada va a pasar. Nadie me lo va a cobrar. No voy a tener que vivir un castigo. No. Y después vemos ejemplos terribles, como por ejemplo entrar a la cárcel, que ahorita estoy con alguien muy cercano que está justamente atendiendo todos los problemas de las cárceles, sobre todo de mujeres en México, que hay mujeres que están ahí, por ejemplo, porque robaron un pan, porque tenían hambre. Pero el que roba todos los días millones y millones no está ahí, ¿no? Eso es impunidad y hay injusticia, ¿no? Entonces, bueno, las situaciones, ¿qué es lo que pasa otra vez, volviendo al tema de la salud mental? Perdón si me extiendo, es que el tema me apasiona un poco, pero bueno, si tienen alguna duda, por favor, pueden ir levantando la mano. La ansiedad y la depresión es una de las cosas que suceden, ¿no? Y entonces la exposición a situaciones de impunidad genera un aumento notable en los niveles de ansiedad y depresión en niños y jóvenes, ¿no? Y estos se van reflejando. De repente me dicen las mamás, bueno, pero ¿por qué mi hijo está enojado todo el tiempo? Y jamás se me ocurre voltear a ver si yo estoy haciendo algo que lo puede hacer sentirse irritable. Por ejemplo, di que no estoy, ¿no? Eso, o sea, di que no estoy, mijito. Y ahí, ma, yo te estoy viendo ahí, ¿cómo que no estás? No, no, di que no estoy para no contestar el teléfono, ¿no? O vamos a inventarle a la maestra que no nos fuimos el fin de semana fuera para que te estuviste enfermo y que tuviste gripa y entonces voy a hacerte una, como decía yo de chiquita, un excuse me. Le decía a mi mamá, ¿me haces un excuse me? Porque nos pedían en inglés. Un papelito donde diga, perdón, ¿no? Es que se enfermó. O sea, y después yo me pregunto por qué está irritable, por qué me dice mentiras, por qué no me obedece. Entonces, bueno, hay que tener como una pausa. Cuando estamos hablando, una pausa y hacer esta reflexión. Cuando estamos hablando de estrés postraumático, los jóvenes experimentan la impunidad y pueden sufrir este estrés postraumático cuando son muy graves, ¿no? Porque de repente estamos viendo que están siendo abusados sexualmente y no hay consecuencias, que están siendo abusados físicamente y no hay consecuencias, que están siendo violentados verbalmente y no hay consecuencias. Entonces, eso ¿qué produce estrés postraumático? ¿Cómo se manifiesta esto aparte de irritabilidad? Pues entonces yo ya no le creo a nadie, no puedo tener buenas relaciones con nadie, no confío en las personas, o puedo ser violenta en mis relaciones o buscar relaciones violentas, ¿sí? Y ahí se presenta el estrés postraumático. Entonces, es muy importante verlo, es muy importante hacer eso. ¿Qué es lo que sucede en las relaciones interpersonales y en el desarrollo social, que es lo que estábamos diciendo? Afecta profundamente las relaciones interpersonales. ¿Cuáles son estas? Las relaciones que establezco con mis pares, con mis jefes, en el trabajo, con mis iguales, con mis parejas, con mis hijos, si es que tengo hijos. Todas mis relaciones se ven afectadas y eso es un problema también de salud mental. Y por supuesto, la dinámica familiar. También una de las cosas que sucede es que puedo ver a niños y a niñas, a jóvenes, a adultos aislarse, no tener relaciones, no intercomunicarse con los demás. Entonces, bueno, todo esto hay que atenderlo porque, por supuesto, afecta directamente a la salud mental y emocional de todos nosotros. El aislamiento social, como les decía, es una consecuencia frecuente. Vemos a los niños, por ejemplo, que caminan solos en los patios, a niños que están encerrados en sus cuartos, a niños que no quieren y niñas que no quieren ir a las fiestas, que no quieren salir, que no quieren relacionarse con nadie, ¿no? Y después lo vemos también con adultos. Lo vemos con personas que se aíslan, no con personas que sean personas que son introvertidas, eso es diferente, sino personas que se aíslan porque no confían. Hola, Chayo. Y por supuesto, esto que produce el deterioro de relaciones familiares, ¿no? Como les estaba diciendo. ¿Qué es lo que sucede cuando adentro de un espacio, de un hogar, de una familia, está todo el tiempo esta violencia, esta impunidad? Pues lo que estamos viendo son relaciones que son
complejas, muy conflictivas, hay gritos, hay injusticias entre unos y otros. Y los niños, como estamos viendo ahí, son testigos de todo esto. ¿Qué es lo que les estamos enseñando? ¿Qué es lo que nosotros les estamos dando como ejemplo? Y finalmente, por supuesto que eso es lo que ellos van a reproducir el día de mañana. Y cuando nos preguntamos por qué reproduzco esto, o si es que nos lo llegamos a preguntar, o llegan a terapia y nos preguntan, bueno, ¿por qué elijo una y otra vez relaciones conflictivas? Cuando hacemos una revisión, encontramos con que esto viene desde la casa, viene desde el hogar. Los ejemplos que se vieron fueron ejemplos que los llevan hoy a seguir repitiendo los patrones que son patrones equivocados. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ayudar a que ellos puedan tener, ¿no? Habilidades de resolución de conflictos. Estas son esenciales, o sea, necesitamos que los niños y las niñas, pero empezar por nosotros, como les decía al principio, somos nosotros el ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que me llama muchísimo la atención y que hemos visto una y otra vez es que tenemos muchísimo miedo para nosotros enfrentar un conflicto. Las personas por lo general prefieren quedarse calladas. Hoy en la mañana estaba hablando con una de mis consultantes y le decía que había tenido yo una pareja que ¿saben cómo resolvían el conflicto? A besos. Pero ¿qué es lo que hacía? O sea, fue terrible porque ella me dijo, ay, qué rico, ¿no? Le digo, no, él la callaba a ella besándola. Cuando estaban en medio de un conflicto, él empezaba a besarla y entonces la callaba. Y después de darle 2 o 3 besos, le decía, ya, ¿no? Vámonos a cenar o ya, bueno, ya dejémoslo aquí. Hasta que nos empezamos a dar cuenta que era una forma de callarla. Acá la callaba a besos. ¿Por qué? Porque el conflicto le tenemos pánico. Entonces, lo que preferimos es evadirlo, es evitarlo a toda costa, a como sea, ¿no? Y entonces no sabemos discutir de manera no violenta, de manera respetuosa, poniendo nuestros puntos de vista por delante, ¿no? Podemos discutir sin levantar la voz, podemos discutir sin gritar y tratar de llegar a acuerdos. Y eso ayuda muchísimo en el interior de una familia. Por ejemplo, cuando yo estoy diciéndole a uno de mis hijos que le voy a poner la consecuencia por alguna de sus acciones, puedo sentarme y hablar con él y permitir que el diálogo se establezca. Pero para que esto suceda, tengo que ser yo el primer ejemplo. Tienen que ver en mi casa, en mi familia, tienen que ver el ejemplo de que yo puedo llegar a acuerdos y puedo discutir un tema sin llegar a la violencia. Eso es importantísimo. ¿Qué se necesitan? Pues obviamente, como les pongo aquí, habilidades de comunicación, empatía, aprender a negociar, ¿no? Esto que se dice tanto en Estados Unidos usan muchísimo y en México lo oigo muy poco, pero agree to disagree, ¿no? Así lo dicen en inglés, estar de acuerdo en no estar de acuerdo. ¿Cuántas veces eso nunca lo hacemos? O sea, no estoy de acuerdo. Saber la diferencia entre un desacuerdo y un malentendido. Porque de repente, es que déjame te explico otra vez, porque no me estás entendiendo. Y te lo vuelven a explicar con las mismas palabras, de la misma manera, y tú vuelves a decir no. No. Entonces, ¿frente a qué estás? A un desacuerdo. Es que no me entiendes. No, sí te entiendo, pero no estoy de acuerdo. Ah, ok, no estás de acuerdo. ¿Podemos vivir con este desacuerdo? ¿Podemos seguir adelante con este desacuerdo? Sí, sí podemos. Sí, te voy a decir por qué sí podemos. Depende del desacuerdo. Hay desacuerdos que no. Por ejemplo, si tú me dices, yo quiero tener hijos y tú no quieres, es un desacuerdo que es definitivamente un tema que posiblemente no podemos seguir juntos, ¿no? Pero yo le voy a la América y tú a los Pumas. ¿Podemos vivir juntas? ¿Sí? Sí. ¿No? Sí. Pero no estamos de acuerdo. Entonces, cada vez que sea el partido, pues me vas a dejar ponerme mi camiseta de los Pumas, que Odi no me deja, pero pues bueno, no es cierto, sí me deja. Te pones la camiseta de los Pumas y tú te pones la del América, ¿no?
Y bueno, pues no nos vamos a pelear y si están jugando uno en contra del otro, no nos peleamos, pero yo no estoy de acuerdo en que el América es el mejor equipo de México. No estoy de acuerdo. ¿Sí me explicó? O sea, depende del desacuerdo. Hay veces que hay desacuerdos más fuertes, mucho más fuertes. Como por ejemplo, yo tuve una situación en la que no estaban de acuerdo en una sustancia que uno de los hijos quería tomar. Y ella dijo, yo sí lo voy a acompañar. Y la otra parte le dijo, pues no estoy de acuerdo. Pues estás de acuerdo en no estar de acuerdo, pero estás de acuerdo en acompañarnos. Y dijo, sí. Es complejo, pero es un ejercicio de comunicación. Y eso es para toda otra conferencia, ¿verdad, mi querido Miguel Ángel? Ajá. Pero bueno, al resolver estas capacidades, por eso permiten pues abordar desacuerdos, hacer resoluciones de conflictos, resolverlos. Obviamente hace que las relaciones sean muchísimo más sanas entre nosotros y, por supuesto, mejora el bienestar. Es una habilidad crucial, crucial, crucial para fomentar la salud mental de niños y niñas. Y es una habilidad crucial para entender y para explicarles por qué no podemos dejar pasar la impunidad, por qué no podemos ser impunes, por qué no podemos dejar pasar esto que acabas de hacer. Y tienes que entender que hay una consecuencia, porque lo que te estoy enseñando es un ejercicio, es una lección de vida. Y me tengo que sentar a explicártelo, sin enojos ni nada, ¿no? Entonces, bueno, como estábamos diciendo, los efectos a largo plazo en la salud mental es que tiene repercusiones duraderas en los niños y en los jóvenes el problema de salud mental y se puede manifestar en problemas mentales crónicos que persisten hasta la edad adulta. O sea, hemos visto a muchas personas con estos problemas, afectando la calidad de vida, la capacidad de desenvolverse en la sociedad, etcétera, ¿no? Lo que ya habíamos comentado. La impunidad puede dar lugar a manifestaciones de trastornos mentales crónicos como la depresión, la ansiedad severa, y estos trastornos son difíciles de tratar y afectan la vida diaria de los jóvenes, ¿no? Aparte, ¿por qué son difíciles de tratar? Les voy a decir por qué. Porque nos tardamos mucho en identificarlos. Porque nos hemos dado cuenta que los papás, las mamás y ya los adultos que se atreven a ir con un doctor, se tardan mucho tiempo. Son muchísimos años en los que se tardan en decir, sí necesito ayuda, tal vez necesito acudir al médico. ¿Y saben qué es lo que pasa en ese tiempo que se tardan? Que a mí me parece terrorífico y no nos damos cuenta, destruimos todo lo que está a nuestro paso. Yo muchas veces digo, cuando no te tratas la salud mental, cuando no atiendes tu salud mental, no te va a pasar lo que te pasa si no atiendes el corazón y te mueres. Literal, te mueres, te vas a otra dimensión. Tal vez si no tratas tu salud mental, tal vez no te mueres, pero te mueres en vida. Tal vez no te vas a otra dimensión, pero te mueres en vida. ¿De qué manera te mueres en vida? Destrozas todo lo que está a tu alrededor. Y hay veces que cuando llegan ya a terapia con nosotros o ya con los psiquiatras que los diagnostican, por ejemplo, el tiradero que tienen atrás, ya no hay nada que hacer con él. Puede ser que ya haya divorcios, haya temas terribles, ¿no? Entonces hay que tener como muchísimo cuidado en eso. ¿Cuáles son las estrategias para la resiliencia? Y bueno, la resiliencia, como ustedes saben, justo estábamos hablando en diálogos este miércoles, que si decíamos hace 10 años la palabra, nadie nos entendía, ¿no, Miguel Ángel? Y ahora está de moda y ya está demasiado toqueteada, diría yo, ya la usamos para todo, está fatal. Pero ¿qué es la resiliencia? Pues es la capacidad de salir adelante a pesar de la adversidad. Y los primeros estudios nos arrojaban, y era un error, que solo algunas personas súper suertudas habían nacido con resiliencia. Eso era lo primero que nos dijeron, ¿no? Y ahora sabemos que es una capacidad que podemos desarrollar. Entonces me parece fantástico, ¿no? Porque sí podemos ser resilientes. ¿Y qué es esto? Bueno, pues enfrentarme a que tal vez hoy estoy viviendo una situación difícil en nuestro México, como les estaba diciendo, pero en mi hogar identificar que tal vez hay cosas que puedo yo acomodar y encontrar la fortaleza y la fuerza para decir, hoy hago algo diferente. Hoy hago algo diferente. Cada día que nos levantamos es la oportunidad de hacer algo diferente.
la importancia de la familia es fundamental. Lo hemos dicho una y otra vez. Vivimos en una sociedad que somos sociedades latinas y bueno, sabemos que para nosotros la familia está en el centro de todo. Pero como está en el centro de todo, muchas veces no ponemos atención a cómo nos relacionamos en familia. Como que de repente ya es así porque pues ya, así es, ¿no? Y entonces como que tenemos que llevarnos bien o como que tiene que ser como por arte de magia. Y la verdad no. Para que una relación funcione, tengo que ponerle la voluntad y las ganas de que esa relación funcione. Y para que mi familia funcione y para que sea una familia donde todos se sientan en bienestar y donde realmente se cumpla esta palabra que se me hace bellísima, que es el hogar. El hogar es un espacio donde llegas a un lugar seguro. ¿Qué necesito? Trabajar para que de veras se logre, ¿no? Para que de veras lo logramos. Entonces, por supuesto que es importantísimo en el interior del hogar tener relaciones sanas, relaciones buenas, cuidarnos a todos los niveles, cuidarnos a nivel físico, emocional, espiritual, mental, en las relaciones que establecemos unos con los otros. La familia es fundamental. Yo estoy convencida que podemos hacer la diferencia a través de las familias. Y como les dije hace rato, la familia puede estar integrada de cualquier manera. Puede ser yo con mi gato y entonces decidir cómo convertirme en una mejor persona. Pueden ser dos personas, dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, una abuela y una hija, una pareja más, una familia más grande, como sea, pero familia, familia escogida en vida. A veces los amigos son los hermanos elegidos en vida. ¿Y qué es una de las cosas que nosotros tenemos que pensar y que tenemos que cuidar de que sí sucede en el interior de la familia? El desarrollo de las habilidades emocionales. Lo hemos dicho muchas veces, lo han escuchado seguramente muchas veces y a mí me da muchísimo gusto porque ahora integramos a los hombres. Acuérdense que el mundo emocional era un mundo que solo estaba destinado a las mujeres. No nos dejaban más que a nosotras sentir las emociones y experimentarlas y decirlas en voz alta. Y ahora a los hombres los estamos integrando. Es un universo hermoso del cual ustedes se estaban perdiendo. Y es maravilloso poder entrar a este universo de las emociones. Pero aparte de poder entrar, lo que yo tengo que aprender es también sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Por qué experimento una emoción y no experimento otra? ¿Cómo se llama? ¿En qué parte de mi cuerpo la siento? ¿Qué me quiere decir? Son nuestros termómetros. Y entonces si yo como papá, como mamá, como adulto responsable aprendo eso, entonces yo puedo enseñárselos a mis hijos y utilizarlos como herramientas para poder comunicarme de una mejor manera, para poder integrarme a la sociedad de una mejor manera, para poder ser un mejor ser humano. Es importantísimo. Hemos estado hablando también mucho de todas estas técnicas que ahora son llamadas técnicas de afrontamiento, que son todas las técnicas que tienen que ver con la meditación. Y no les quiero asustar con el tema de la meditación porque de repente la gente me dice, ay, no, ¿cómo? ¿Pararme, ponerme en flor de loto y cerrar los ojos y ir así? No. Ya sabemos que hay 1000 formas de meditar. Desde pintar puede ser una forma de meditar, bailar es otra forma de meditar, caminar, pasear a mi perro, estar en el aquí y en el ahora. Eso que se llama el mindfulness, que tanto lo hemos escuchado, ¿sí? O sea, cocinar puede ser una forma de meditar. Todo lo que hago en lo cotidiano depende si le pongo la voluntad, entonces lo convierto en una forma de meditación. Cuando yo pongo mi atención completa en eso que estoy haciendo. Entonces eso es bien importante enseñárselos desde chiquitines a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Por qué? Porque es una de las formas en las que yo volteo a verme y puedo identificar qué emoción estoy sintiendo, en qué parte de mi cuerpo la siento, qué quiere decir, qué me está diciendo. Es fundamental. Y bueno, el fortalecimiento del apoyo social. Yo creo que es bien importante también darnos cuenta que vivimos en una sociedad y que como vivimos en una sociedad podemos todos acompañarnos y ayudarnos. Por eso para mí me pareció súper dañino el tema de los chairos y los fifis. Me pareció terrorífico. De lo que ha sucedido en México, creo que eso es lo más grave para mí. ¿Por qué? Porque en una sola colonia, en mi colonia, donde yo vivo, en mi calle, ya olvídate mi colonia, en mi calle, el de al lado me puede calificar a mí de fifí
y el de la otra casa a él de Fifi, y el de enfrente me puede decir que yo soy Chairo, y yo le puedo decir Chairo al de al lado. Cuando vivimos en la misma cuadra, ¿eh? Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo con eso? Nos estamos dividiendo. Entonces yo ya no encuentro lo que antes encontraba en mi colonia, en mi cuadra, que era salir a la calle y saludar al vecino y apoyarnos y compartir y cuidarnos y hacer comunidad y hacer sociedad. Imagínense qué grave es eso. 10 minutos, ahí voy. Ok, entonces, fíjense qué importante el fortalecimiento del apoyo social. Ajá, que entre todos nos apoyemos y nos ayudemos y compartamos. Rápido les cuento que nosotras vivimos en un pueblito miniatura que se llama Axotla. No sé si alguien lo conoce, en el centro de la colonia Florida, al sur de Coyoacán. Literal son 3 cuadros. O sea, de veras, es de risa. Pero han peleado por siglos para que no les quiten el nombre de Axotla. Y entonces a mí me encanta porque vivimos como en un pueblo. Entonces tenemos un chat, ¿no? En el chat de WhatsApp, todo el pueblo. Entonces, por ejemplo, hay uno de mis vecinos, hay 2 vecinos que son maravillosos, bueno, todos, pero hay uno que en estas fechas te dice, oigan, voy a ir al centro. ¿Alguien necesita algo para el Día de Muertos? Se lo traigo. O sea, wow, ¿no? Y entonces yo, sí, Juan, ¿me traes unas calaveritas? Oye, vas a... Y sí, sí, Cris, llegando al centro te le tomo fotos y te mando fotos y tú me dices cuál quieres y me las pagas llegando. O sea, eso ya no se ve en la Ciudad de México. Hay otro vecino que es el que arregla todo, ¿no? Entonces el otro día nos explotó el horno y eran las 11 de la noche y le escribí, ¿no? Explotó el horno. No te preocupes, vecina, voy para allá. A las 11 de la noche se puso sus ropas, llegó corriendo, revisó, están bien, están sanas, no pasa nada, desconecto aquí. O sea, wow, wow. Imagínense, o sea, así tenemos que vivir, ¿no? Y bueno, como dice que es pueblo, entonces tenemos la actitud de pueblo todos los que habitamos en esas 3 cuadras. Se los paso. Redes comunitarias, ¿no? Las redes comunitarias pueden estar, por supuesto, en el interior de, como les dije, nuestras colonias, pero también son muy importantes en las escuelas, hacer estas redes comunitarias. He visto también en el interior de las escuelas que de repente ha habido mucho problema entre papás que se pelean, se señalan y entonces les enseñan a los hijos también, a los alumnos de esas escuelas. He ido a varias escuelas a hablar sobre esos temas, ¿no? De no hacer diferencias, de tratar de integrar a toda la comunidad escolar. Eso es algo que también tenemos que hacer entre todos, ¿no? Y hacer que entendamos que nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes son responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Yo no sé si saben, pero creo que es en Dinamarca, ¿no? Lo de los niños de la llave. ¿Han oído hablar de los niños de la llave? ¿Tú has oído? Resulta que en Dinamarca hay unos niños que traen así colgando como aquí la llave de su casa. Y entonces, como todos son responsables de los niños de la llave, y quiere decir que sus papás están trabajando y que no pueden estar en el momento que tienen que regresar de la escuela. Entonces, las personas que van en el transporte, ya sea público o que los ven bajarse del transporte escolar, lo que hacen es pararse a una distancia adecuada solo para ver que entren seguros a sus casas. Y no los conocen, ¿eh? Solo porque los iban pasando y los vieron. Ah, es un niño de la llave, me quedo a la distancia, porque todos y cada uno de los adultos de Dinamarca son responsables de todos los niños que habitan ahí. Se me hace bellísimo, ¿no? Ejemplos maravillosos. Hay que educarnos, hay que capacitarnos, tenemos que educar lo que estamos haciendo hoy Miguel Ángel y yo y todo el equipo que está aquí, Chayo, que va a estar con ustedes en un momentito, es justamente esto, ¿no? Educarnos y capacitarnos para poder seguir ayudando a todos los que nos siguen, a los que nos hacen el favor de escucharnos de la mejor manera posible para que podamos hacer un mejor país, una mejor sociedad, mejores niños, son el futuro, dejar toda esta semillita que puede ayudar para que sea un mundo mejor. Yo creo que es nuestra responsabilidad.
hay que tener talleres sobre salud mental, hay que decirlo, platicarlo, hablar de ellos, explicarles a los niños. Hay muchas escuelas que ya lo están haciendo, lo cual me parece fantástico. Estos círculos donde los sientan y les permiten comunicar cómo se sienten y les enseñan a respetarse. Imagínense esos niños cuando crezcan, qué tipo de personas van a ser, qué tipo de relaciones van a ser, qué tipo de parejas van a ser, ¿no? Entonces, muy importante atenderlo. Estos talleres benefician, por supuesto, les hacen sentir que están en un lugar seguro, pueden expresar sus preocupaciones y yo creo que esto también nosotros podemos empezarlo a hacer en el interior de nuestras casas, ¿no? O sea, sentarnos con ellos, hacer estos círculos, regresar a lo que hacíamos antiguamente, que era por lo menos una de las comidas hacerla juntos, por lo menos una. Ya no las 3, pero una, ¿no? La hora de la comida, la cena, sentarnos y escucharnos, dejar los celulares al lado, hacer esta comunidad donde podemos intercambiar qué te da miedo, qué cosas son reales, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece importante es, sí estamos viviendo un tiempo difícil, pero yo insisto y lo voy a seguir insistiendo siempre, somos más los honestos que nos paramos todos los días a trabajar de manera honesta. Somos más, aunque no nos sacan en televisión todo el tiempo y no hay noticias de nosotros todo el tiempo, pero somos más, somos muchos más millones los que estamos haciendo las cosas bien. Ajá. Entonces hay que seguir con eso, tener programas escolares, importantísimo, que es un impacto enorme cuando existen escuelas que los atienden. Les estaba comentando yo que escribí el libro sobre bullying y a mí me llama muchísimo la atención de que muchas escuelas no quieren que yo vaya porque quieren esconder el tema. Dicen que si aceptan que yo vaya a hablar del bullying, entonces van a aceptar que en su escuela hay bullying, ¿no? Y entonces le digo, es al contrario. O sea, yo prefiero meter a mi hija o a mi hijo a una escuela donde sé que lo atienden y no pretenden que no sucede, a una escuela donde dicen, no, aquí no hay, cuando somos el número 1 a nivel mundial de bullying en las escuelas. O sea, imagínense, ¿no? Entonces, los programas ayudan, las capacitaciones ayudan, educar ayuda, hablar de las cosas ayuda a las personas, ¿no? Hablar sobre los derechos humanos, que era lo que les decía al principio. ¿Cuáles pueden ser mis guías? O sea, que de repente, ¿qué me puedo guiar para saber cómo educar a mi hijo, a mi hija, a mí misma, ¿no? Los derechos humanos se hicieron hace muchísimos años, antes de que nosotros naciéramos, ¿no? Entonces, los valores universales, ¿cuáles son? ¿Por qué se plantearon? ¿Por qué son tan importantes? Revisarlos un poquito, ajá, saber de qué estoy hablando. Y entonces decir, a ver, estos valores los sigo en la casa, estos son los derechos que tenemos, todos los cumplimos, ¿no? Porque como dice Walter Rizzo, hasta en las relaciones de pareja tiene que haber derechos humanos. Yo a veces se nos olvida, ¿no? En las relaciones de pareja es, yo te amo, a pesar de todo, mi amor es incondicional. Ah, aunque no existan los derechos humanos en nuestra relación, ¿es incondicional? Pues no. Me pegas, me lastimas, me violentas y como yo te amo incondicionalmente, pues no. ¿Dónde están los derechos en el interior de nuestra relación? Entonces, hablar sobre derechos humanos es fundamental, la justicia, la equidad. O sea, una de las cosas que justamente se enfrenta con la impunidad es la justicia. O sea, esto que sucedió no es justo y tiene que tener una consecuencia y lo tienes que entender. Cruzaste una línea, rompiste un límite, no cumpliste una regla y lastimaste a alguien más. Me lastimaste a mí, posiblemente a ti mismo. El desarrollo de la mentalidad de crecimiento también es fundamental, ayudarles a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros jóvenes a entender que lo más importante es a lo que venimos a este planeta, es al crecimiento personal, a nuestro propio desarrollo, no a ser terapeuta, no a ser conductora de televisión, no a ser mamá, no a ser papá, no a hacer nada. Todo eso es lo que hago y en lo que me entretengo mientras crezco, mientras me convierto en mi mejor posibilidad, mientras trabajo para ser la mejor versión de Cristina Jauregui que puedo ser. Y eso tenemos que inculcarlo. Eso hace la diferencia. A eso venimos a este planeta, a convertirnos en nuestra mejor posibilidad.
¿En el camino podemos ser felices? Sí. ¿Podemos sentir bienestar? Sí. Pero en todas y cada una de las cosas que se enfrenten en mi vida, en todas y cada una yo tengo que crecer o procurar crecer. Superar los obstáculos, ya que tengo 0 minutos, superar los obstáculos, perdón. Y las conclusiones y las recomendaciones que les quiero decir, pues bueno, la impunidad ha demostrado ser un factor determinante en la salud mental de los jóvenes y ha resultado en altos niveles de ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático. Estas condiciones afectan tanto su desarrollo emocional como sus relaciones interpersonales, perpetuando un ciclo de sufrimiento. Estas son las conclusiones. ¿Cuál es el llamado a la acción? Es fundamental desarrollar e implementar programas de apoyo psicológico para niños y jóvenes afectados por la impunidad, así como campañas de sensibilización sobre la salud mental, la formación en derechos humanos y el fortalecimiento de redes de apoyo social son claves para fomentar una cultura de resiliencia y justicia. Muchísimas gracias a todos. Perdón, y la importancia de la terapia. ¿Sí? La importancia de la terapia, perdón. Es que es importantísimo. Obvio, porque Miguel Ángel, yo, Chayo, todos nos dedicamos a dar terapia, pero es importante, ¿saben por qué? Solo se los digo rápido, porque necesitamos un espejo. ¿Cómo me convierto en mi mejor posibilidad si no tengo un espejo que me diga en qué me estoy equivocando? Y la terapia es esa oportunidad. Y es esa oportunidad para nosotros que somos adultos. O sea, estar con alguien que me pueda decir, apachúrrale aquí, muévele acá, hazle por acá. Eso es importantísimo. Muchísimas gracias. Gracias por la paciencia, Miguel Ángel. Perdón que me pasé. Gracias a todos y a todas. Linda plática y comentar. Vengo acompañada de mi hija y pues la voy a balconear un poquito. Está en los 17 años y ahorita su cambio de emoción es medio variable. A veces está bien, a veces está enojada, a veces no quiere hablar, a veces sí quiere hablar. ¿Cómo podemos manejar esa situación? Gracias. No te va a gustar mi respuesta. No te va a gustar. Primero hay que pedirle permiso de hablar de ella. Primero. Entonces no voy a contestar porque ella no te dio permiso. Y está aquí y tiene 17 años y creo que es muy importante primero preguntar, ¿puedo hablar de ti? ¿Puedo decir lo que está pasando? Y puedo decirlo en público. Perdón, pero no le voy a, o sea, la voy a respetar a ella. Ahí está. ¿Ok? No, al contrario. Buenas tardes de nuevo. Hola. Perdón, pero es que yo tengo una pregunta similar. Ok. Pero no está aquí. No, no está aquí. Muy bien. No está aquí. Sí. Y justo está en los 17 y Ajá. no, pues realmente ya hice de todo. Ok. De todo. Así. Me dejas con muy pocos elementos, pero te voy a decir una cosa que se me hace bien importante. Cuando mi hija entró a la adolescencia, yo pensaba que todo era en mi contra. Y pensaba que era, pues que lo que estaba haciendo era para molestarme. Y es bien importante entender que es un periodo en el que ellos están volteando a verse a sí mismos. Se están descubriendo quiénes son, están descubriendo qué les gusta y qué no. Es un periodo en el que se tienen que separar de ti de alguna manera y a veces para separarse de ti, pues es difícil, ¿no? De nosotros es difícil. Te voy a platicar un tema súper personal que, bueno, que estamos en redes y Sofía lo puede ver. Mi hija tiene 24, la más chica. La acabo de ir a dejar a Mérida porque estudió medicina. Y la ida, ahí está ella estudiando, está haciendo el servicio social. 24, no 17. Bueno, no sabes los pleitos en Mérida, ¿no? Y yo tenía que entender que era su forma de separarse de mí. No nos íbamos a poder separar si no había una especie de ruptura ahí, ¿sabes? Y tenía que ser yo el adulto responsable que se diera cuenta que eso es lo que ella necesitaba. O sea, ella necesitaba poder decirme adiós, mamá, ¿no? Y bueno, se quedó y tuve que entender esa parte. Entonces, no sé
no conozco a tu hija, ¿no? No sé realmente cuál es la problemática exacta. No sé qué es a lo que te refieres con que has hecho hasta lo imposible. O sea, no sé cuáles son las circunstancias y no sé si quieras compartirlas. Pero una de las cosas que sí te quiero decir es, eso es bien importante, ¿no? O sea, entender que están en un periodo en el que sí son muy egoístas y que todo está en ellos. Y en ese periodo es bien importante recordarles que no todos son ellos, que el mundo no gira en torno a ellos, que no todo es el centro de ellos. De repente recordarles, oye, toma en cuenta a los demás, toma en cuenta mis emociones, tómame en cuenta a mí, a la familia, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Si las cosas se salieron de control, o sea, si tú sientes que ya hiciste lo suficiente, yo te invitaría a terapia. O sea, te invitaría a que te acercaras a un profesional para que pudieras entonces hablarlo más a puntualidad y poder entender qué está pasando y entender la dinámica que está sucediendo ahí. Entender un poco de lo que estábamos hablando, cuáles han sido las dinámicas que se han vivido en tu hogar, en el interior, con todos los miembros que habitan en ella, para que hoy estén en esa posición. Yo te invitaría a eso. Está en terapia desde hace 2 años y la No, verdad es tú, que, yo. Ah, bueno, ok, te invité a ti. ok, Ujú, ok, a ti. Ujú. gracias. Bueno, pues gracias por toda la gran información que nos estás dando para mejorar nuestra paternidad. Y bueno, yo también soy psicóloga, amiga de Miguel, y tengo hijos gemelos de 17. Órale, los de 17 andan en crisis. Van a cumplir 18 este mes, en unos días. Ajá. Entonces ahorita dije, bueno, qué curioso, ¿verdad? Que habíamos varios más que tenemos hijos de la edad. Y que yo le decía a Miguel que aunque soy psicóloga, pues también ya me las vi difícil con mis hijos. Ajá. ¿Qué quiero entender con esto? Que ahí la llevamos como padres de familia y que sí tenemos que tener nuestra terapia también. Los psicólogos también la tenemos. Entonces, no cabe duda que cuando vi el tema de que le pusieron a las ponencias, me impactó. Porque mi psicóloga, mi terapeuta, primero tienes que tener la conciencia de que debe de haber justicia con las cosas que pasan con tus hijos y contigo, y entonces ya poder seguir pues educando con amor y demás, porque pues en mi caso, pues los dos igualitos contra mí estuvieron un tiempo que yo decía, ay no, pero ¿cómo no? Y gracias a que la paciencia es la más importante, ¿sí? Y, y que a pesar de que soy psicóloga, soy mamá y con ellos no puedo hacer lo que pues a veces hace uno en terapia con otras personas. Claro, es más fácil ver de lejos que. Pero que aunque ustedes al inicio empezaron con que hay que ser congruentes, pues sí trato en la medida de lo posible de serlo, pero es difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, los papás o los hijos que tienen diferentes circunstancias o situaciones, pues que se lleven a terapia. Y ahorita la mamá que dijo, pues mi hija tiene 2 años en terapia, pues también que la mamá vaya a terapia. Gracias. Fíjate que ahorita se me ocurrió una idea, así a bote pronto. Fíjate, 17, 17 y 17, ¿no? Las tres. Estamos hablando de que tenían 14 cuando empezó la pandemia, ¿no? Ok. 14 y 15 años estuvieron viviendo en esta situación. Es muy poco tiempo para darnos cuenta cuáles fueron las consecuencias a largo plazo, pero puede ser que algo esté por ahí. Solo se los dejo sobre la mesa, no lo sé. Yo creo que las investigaciones, no sé si Chayo tiene idea de algo o Miguel Ángel, la verdad no lo sé, pero puede ser, ¿no? O sea, puede ser que estemos hablando de 2 años después de esto que sucedió. Las consecuencias las estamos revisando, estamos haciendo los estudios, estamos viendo los resultados a muchos niveles, o sea, inclusive por ejemplo, de salud, o sea, todas las consecuencias, esto de que tenemos problemas de mentalidad, no de mentalidad, sino de memoria.
de memoria, ¿no? Los problemas de memoria que nos están arrojando que fue consecuencia de COVID. Entonces, todas las consecuencias también conductuales, ¿no? Entonces, no sé, coincide con que los tres tienen 17, coincide con que son 2 años después, no sé qué esté pasando ahí. Y también no olvidemos que, bueno, yo considero, siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, que a los 18 años en México ser adulto es una locura, ¿no? Es una locura. Tendríamos que ser adultos como el mundo entero a los 21. No sé por qué a los 17, ¿no? Pero a los 17. Entonces también ellos están empezando a acercarse a una edad que también empiezas a exigirles otras cosas. O sea, no sé cuál es el entorno, qué están viviendo, qué están escuchando, ¿no? Eso también hay que revisarlo. O sea, eh, hace poquitito tiempo estudié la maestría en psicología holística en una universidad en España y una de las cosas que me encantó es darme cuenta que hay muchas cosas que se cruzan. O sea, no, a veces solo queremos pensar en algo lineal y tenemos que entender que somos holísticos. Por eso me encantó la maestría en psicología holística, porque todo se nos cruza. No son respuestas tan sencillas, son respuestas más complejas, que tenemos que revisar muchas cosas, el entorno, lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, todo. Ahorita, lo que estamos viendo, yo estoy sintiendo en el ambiente algo bizarro, podría decírtelo, o sea, hay muchísimas personas a las que están corriendo porque está entrando el nuevo gobierno. Nunca se había visto a tantos niveles, grupos completos que se están yendo. Eso cambia el ambiente. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo en la tele? ¿Qué están viendo ellos? ¿Qué están oyendo en las casas? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy nerviosa? ¿No estoy nerviosa? No, yo le decía a Odette hace 2 días o 3 días, yo le decía, en todos los años que tengo de vida, tengo 57 años, nunca me habían dolido los dientes por apretarlos. Ustedes saben que estoy en Canal 11. En Canal 11 están corriendo así grupos completos. Entonces, ¿no? Pues obvio, yo estoy nerviosa. Aunque todo el mundo me dice, Cris, tranquila, todo está bien, no, todo está bien, tú estás increíble. Gracias, gracias. Pero, o sea, estoy viendo que corren a mi compañera, que corren a mi jefa, que corren. Entonces, ¿qué está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando en la tuya? ¿Qué está pasando acá? O sea, son muchas las cosas que se cruzan. No es solo una línea, ¿no? Yo diría eso. Muchas gracias. Eh, Me quedo resonando en muchos temas y creo que en la cuestión de la impunidad, yo soy terapeuta y acompaño a familias por adopción. Yo tengo 2 hijos, 17 y 13 años, y Pero si tú tienes 12, te ves chiquita. gracias. Qué bárbara. Eh, Ah, y en estos estudios como de trauma y de toda esta cuestión de los orígenes, he escuchado que hay una diferencia entre resiliencia y resistencia. Me gustaría escuchar si tú lo has escuchado y en este sentido de la impunidad, ¿qué piensas al respecto? fíjate que yo soy una apasionada del lenguaje. Me fascina el lenguaje. ¿En qué sentido? Bueno, siento que somos muy afortunados porque el español es un lenguaje hermoso. Solo les pongo un ejemplo. En Estados Unidos, cuando quieres decir te quiero, solo I love. I love you. I love my cat. I love, ¿no? Solo hay una. En cambio, nosotros tenemos, o sea, un lenguaje hermoso, ¿no? Puedo usar la palabra amor de muchas formas, en muchos niveles, ¿no? Entonces, por eso tienen diferentes nombres, o sea, por eso resistir y resiliencia son cosas completamente diferentes. O sea, yo puedo interpretar que la resiliencia es resistir, pero no es cierto. O sea, resistir no es hacer este ejercicio en el cual yo puedo darle sentido a lo que está pasando y caminar en un sentido diferente. Esa es la resiliencia. La resistencia es aguantar, 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 ¿no? O sea, resistir algo que está sucediendo, pero tal vez no moverme del lugar, tal vez no hacer algo para el cambio, ni siquiera a nivel mental. Y la resiliencia está hablando de un universo completamente diferente. Es pararte en otro lugar, literal, en todos los sentidos, mental, físico, espiritual, en todos los sentidos. O sea, de veras pararte en otro lugar.
Eso sería lo que yo te diría, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo está, o sea, cómo se relaciona con la impunidad? Bueno, pues yo creo que va más de la mano de la resistencia a la impunidad, sin duda, ¿no? No de la resiliencia. O sea, tenemos que estar resistiendo y resistiendo una serie de cosas de impunidad terribles que no están bien y que nos hacen daño. Eso te diría. Gracias. Si quedaron preguntas pendientes, por favor de acceder a nuestra página que es de Iscalti a través de Facebook, Iscalti Psicoterapia, perdón, o directamente a la página de Cristina Jáuregui. Su página es cristinajauregui.com. Para citas al 55 14 75 32 38 y recuerden adquirir su libro. Ya basta, acabemos con el bullying en librerías y Amazon. En Facebook la localizamos como Cristina Jáuregui, por Instagram Cristina Jáuregui_, por la plataforma X @Cristina Jáuregui_. Cristina, valoramos y agradecemos tu maravillosa participación. Recibe este reconocimiento con todo nuestro cariño. Recuerda que Iscalti significa crecer. Crece con nosotros. Si necesitas algún servicio, contáctanos. Nuestra página es www.iscalti.com. Contamos con servicios de Iscalti Ayuda, por si requieres de costos más accesibles de nuestros especialistas. 3, 2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya conoces nuestro libro ¿Por qué ir a terapia? Fíjate que este libro es un libro que además nos hizo favor de hacernos el prólogo Cristina Jáuregui, conductora de Diálogos en Confianza, gran amiga. Y es un libro en el que escriben todos los especialistas de Iscalti, desde los neuropsicólogos hasta los psicoanalistas, los de terapia de pareja, de familia, cognitivo-conductual, diferentes especialidades. Compilamos una serie de temas en los que tú vas a encontrar aquí algunos tips. De hecho, es parte de nuestros Iscaltips, por ejemplo, padres, su autoridad, su poder y sus límites, ¿no? Un tema que de pronto te hace reflexionar sobre los padres, cómo ejercemos el poder. ¿Enseñamos a los hijos a tener poder? ¿Enseñamos a nuestros hijos a manejar el poder? El pequeño emperador, ¿no? Un artículo de la doctora Berenice que nos plantea cómo hay niños que de pronto se vuelven los emperadores de la casa, sobre todo los niños que son hijos únicos. Tendemos a volcarnos y darles todo absolutamente a nuestros latosos, ¿no? Es un libro muy interesante, muy práctico, muy útil. Lo puedes leer de diferentes maneras porque puede ser directamente la pregunta o puedes leerlo de principio a fin, de corridito, como tú gustes. No dejes de comprarlo. Está en nuestras sucursales. Puedes pedirlo en nuestro WhatsApp. En nuestra página www.iscalti.com encontrarás el globito de WhatsApp y ahí lo puedes pedir. En esta Navidad es un buen regalo para algunas personas que no te atreves a decirle que eduquen mejor a sus hijos. Así es que nos vemos muy pronto y feliz Navidad. Espero que estés muy bien.